¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Ejercicio. Nos dan este triángulo ABC. Se traza este segmento AD, se traza el segmento DE. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4 y el ángulo 5. Pregunta: ¿por qué la medida del ángulo X? Mire que aquí el ángulo X es este de acá. El ángulo EFD. ¿Por qué ese ángulo es igual a la medida del ángulo 5 más la medida del ángulo 1? Y a su vez es igual la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 4. En la parte B, si suponemos que el ángulo 4 vale 80 grados y el ángulo 3 vale 35 grados, encontrar la medida del ángulo 5, este que está aquí. Muy bien, solución. Para responder la parte A, vamos a tener en cuenta el teorema 6.6 de nuestro texto guía, el texto Geometría con aplicaciones y solución de problemas de Clemens. ¿Qué dice el teorema 6.6? La medida del ángulo exterior del triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos del mismo triángulo. Repito, el teorema: la medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos. Si analizamos este triángulo AFE, el ángulo X es ángulo exterior para este triángulo. 2 y 4 son internos no contiguos para este triángulo. ¿Listo? Lo mismo pasa con este otro triángulo. El ángulo X es exterior para el triángulo FBD. Y el 1 y el 2 son internos no contiguos con respecto a este ángulo. ¿Listo? Precisamente vamos a justificar el porqué de esta igualdad y de esta otra igualdad por el teorema 6.6. Vamos a entender el teorema. Tenemos un triángulo cualquiera, tenemos el ángulo alfa. X es el ángulo exterior, el ángulo que se forma sobre la prolongación de un lado del triángulo y otro lado del triángulo. Entonces, alfa es un ángulo interno contiguo con el ángulo este de acá, con este exterior. Los no contiguos interiores del triángulo serían este de acá, que vamos a llamarlo beta, y este de acá, que vamos a llamarlo teta. Había un teorema en nuestro texto guía, el 6.4, si no estoy mal, que dice que la suma interna de los ángulos del triángulo es 180, ¿sí? Entonces tenemos que alfa más beta más teta es igual a 180, ¿listo? Muy bien, pero a su vez, alfa con X forman un ángulo llano. Si sumamos estos dos, la suma es 180 por ser ángulo llano. Todo esto es un ángulo llano. Entonces también tenemos esta ecuación. Alfa más X es igual a 180. Igualando las ecuaciones, entonces tenemos que alfa más beta más teta es igual a alfa más X. Eliminando alfa, de las dos ecuaciones, tengo que beta más teta es igual a X. ¿Y quién es beta más teta? Los ángulos internos no contiguos. Efectivamente, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no contiguos del triángulo. Y eso es lo que está pasando acá. X, repito, es ángulo exterior para el triángulo AFE. Entonces, efectivamente, el ángulo X es igual a la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 4, chicos. Y a su vez, X es un ángulo exterior para el triángulo FBD. Entonces, X le toca hacer la suma de la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 5, que es lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, espero haya quedado claro que la justificación es por el teorema 6.6 de nuestro texto guía. Ahora vamos con la parte B. Vamos a solucionar la parte B. Supongamos que la medida del ángulo 4 es 80. Vamos a reemplazar. Este ángulo nos lo dan 80 grados.
Si este ángulo vale 80, este ángulo le toca hacer ¿cuánto? 100, porque todo este de acá es un ángulo llano. Y si ya tengo 80, pues este acá adentro, vamos a analizar este triángulo EBC, este de aquí adentro le toca hacer de 100 grados. Muy bien, ¿qué más dice? El ángulo 3 vale 35, este ángulo 3 se reemplaza por 35 grados. Muy bien. Repito, vamos a analizar este triángulo EBC porque me preguntan el ángulo 5. Este de acá, mire, nos preguntan por este ángulo. Por este ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Entonces, vamos a analizar este triángulo acá, chicos. Este triángulo acá, el triángulo EBC. El teorema 6.4, si no estoy mal. Sí, el teorema 6.4 dice que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180. Ya tengo 100, ya tengo 35. El ángulo 5, porque este es el ángulo 5, será lo que le falte a la suma de esos dos para llegar a ser 180. Es decir, la medida del ángulo 5 es igual a 180 menos 135 grados, porque estos dos suman 135. Esto es 45 grados, chicos. Esa es la respuesta. La medida del ángulo 5 necesariamente tiene que ser de 45 grados. Para que todos estos de aquí adentro de este triángulo EBC sumen 180 grados. Espero haberme hecho entender. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en una próxima.